Ok, esto es Vota Latino, es un podcast que hacemos desde la perspectiva latina desde Puerto Rico, pero para los Estados Unidos, pensando en que nosotros somos latinos y en Estados Unidos como tal deberíamos unirnos en las causas. Y Vota Latino lo estamos haciendo hoy desde HP Tavern. By the way, no tengo mis dudas de por qué HP. Yo presumo que es por Hijo, pero pues estamos en la placita de Santurce. Es que estamos en la placita de Santurce. La gente que no sabe de San Juan, la placita de Santurce, ¿por qué tú piensas que no? Yo creo que puede ser House Power o High Places o... No, estamos en la placita, que hay que hacer HP. HP Tavern. La gente que sabe, pues, si no, yo me imagino también que puede ser el Hamburger y Pizza, porque ellos tienen aquí el premio de la mejor pizza. Han ganado 2 veces, by the way. Ganaron ahora el público que los escogió como la mejor pizza aquí en Puerto Rico, by the way. Y esto fue en serio, no estoy exagerando, 2 veces han ganado el premio. Así que arranquen para acá, para HP Tavern. Y hoy tenemos el auspicio de la gente de Medalla, pero antes de hablar de Medalla, vamos a hablarle de cómo usted puede seguirnos, porque este video podcast, hacemos desde Puerto Rico, pero con la perspectiva de tocar los temas de Estados Unidos que vinculan obviamente los temas de los latinoamericanos y en general. Usted puede seguirnos en todas las plataformas sociales, todas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas. Y además le pido que me ponga See First. La razón por la que nos ponga See First es porque si nos ves en Facebook te va a dar 1 de cada 5 videos más o menos de los que publicamos, a menos que tú le digas, yo quiero siempre verlo. Por eso se llama See First, tú le pones en See First donde dice Default, lo van a enseñar ahora para que tú veas cómo puedes seguirnos y siempre te llegue Vota Latino, lo hacemos una vez a la semana casi siempre. Ok, realmente lo hacemos cuando nos dé la gana, pero ahora que entramos a la época de las primarias demócratas y obviamente quizás la republicana, quizás, porque no sabemos realmente qué se va a dar, pues hablaremos de eso. Tengo a Carlos Mercader, que por si acaso es abogado en Puerto Rico, pero se pasa ya en los Estados Unidos, particularmente en Washington, con los asuntos del tema de Puerto Rico y temas latinoamericanos. Ha estado en muchos debates en Estados Unidos del Partido Republicano. Y además tengo a Carlos Dalmau, que también uno dirigido a Prafa, otro trabajó en Prafa. Prafa es la oficina de Puerto Rico en Washington, así que conocen el nombre, cómo funciona Washington y demás. By the way, vamos a darle cómo funciona Washington. A mí alguien me dijo, y quiero saber sobre esto, porque en Washington siempre se plantea el tema de los latinos, los puertorriqueños, y yo creo que esto funciona un poquito así. Quiero preguntarle a ustedes cómo ustedes lo ven. Es cierto que cuando tú vas al Congreso, por ejemplo, dicen, diablo, somos republicanos, no tenemos como que alguien así en el liderato que sea un republicano demócrata un republicano hispano. Los hispanos son más demócratas. ¿Quién es nuestro tipo? ¿Quién es el sujeto de nosotros que puede ir a hablar con el presidente de estos temas, que sea latino, que conozca el tema de Puerto Rico, conozca el tema de México y demás? Un poco pareciera ser que el tema de Puerto Rico dentro del Partido Republicano llaman a Marco Rubio y a Rick Scott y que ellos dos resuelvan. O sea, lo que ellos nos digan es lo que vamos a hacer. Y pareciera que en el Senado de los Estados Unidos, como que el tema de Puerto Rico se ha vuelto lo que los senadores de la Florida digan, eso es. Igual que pasa con los cubanos, el tema de los cubanos, los senadores de la Florida, lo que digan los congresistas de la Florida, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que ocurre en el Congreso, así funciona Washington. Lo que pasa es que yo creo que el Congreso opera con puntos de referencia y ahí hay una plétora de temas que se discuten todos los días. ¿Qué es eso de plétora? Estamos aquí en una barra, estamos tomando medalla. Eso es una palabra correcta. Estamos con calle. Correcta y elegante. Hay, porque digo, hay un montón de temas que se discuten todos los días en el Congreso. Wow. Y yo creo que, ¿verdad?, que los representantes y senadores se van especializando en ciertos de estos temas. Dame una malta india. Mira, me tiene ganas una malta. Mira, voy a dar una malta. El tema es que congresistas, senadores, básicamente ellos tienen temas los que se especializan. El tema de Puerto Rico es un tema que no todo el mundo discute, no a todo el mundo le compete. Directamente le compete obviamente a la comisionada residente, pero aparte de eso le compete también según la percepción del liderato político, a aquellos legisladores que tienen comunidad puertorriqueña en su distrito o en su estado. O sea que cuando tú vas a hablar del tema de Puerto Rico, vas a reunirte con algún congresista, lo que hace el presidente Rubio, llámate a Marco Rubio. No, pero Rubio es una persona es un punto de referencia. No es solamente, él no es la única persona que decide lo que pasa con Puerto Rico. Actually, yo te diría que él representa, es como si fuera un país, él es un pedazo del país. Dentro del grupo republicano, dentro del grupo demócrata, tiene otras personas
particularmente, por ejemplo, en el Senado tiene un Chuck Schumer que es de Nueva York y que él, ¿verdad?, representa una población alta puertorriqueña. Además tiene una muy buena relación con los representantes de la Cámara que son, ¿verdad?, de origen puertorriqueño, particularmente con una persona como Nidia Velázquez. Así que es una persona que tiene mucho conocimiento del tema y se siente, ¿verdad?, empoderado cuando va a tener que tratar con un tema de Puerto Rico. Déjame complementar eso y aclarar una cosa. En el Partido Demócrata es que me interesa que se entienda cómo funciona. O sea, si yo voy a Washington hoy y quiero hablar del tema de Puerto Rico, ¿con quién hablo? ¿Quién es la persona que me va a recibir el tema de Puerto Rico y va a ayudarme en Puerto Rico? ¿Qué quieres hablar del tema de Puerto Rico? Bueno, pero lo que tú estás planteando, y voy a llegar a eso, es lo siguiente. Y quiero hacer una aclaración. Cuando yo estuve en Washington, fue cuando ocurrió septiembre 11. Y eso relata un poco mi edad, pero no importa. Y yo dirigía la oficina del comisionado residente, yo era el Chief of Staff, y trabajábamos muy de cerca con PRAFA, que es la oficina del gobernador en Washington. Y la directora entonces era Mari Carmen Aponte, quien luego se convirtió en embajadora, nombrada por Clinton y luego por Obama. Que la bloquearon 2 veces, pero... La bloquearon, pero al final la tercera logra la embajada de El Salvador, la nominan a la Organización de Estados Americanos, pero ahí no tenía los votos en el Senado porque ya los republicanos dominaban, y entonces se encarga de asuntos hemisféricos bajo John Kerry en el Departamento de Estado. Una persona probablemente... Como acting. Probablemente de las personas que más alto han subido en el Departamento de Estado en los tiempos recientes de Puerto Rico. Así que hago esa aclaración. Pero hay unas reglas en Washington que pero si tú ibas a hablar con alguien de Puerto Rico en la administración Obama, era ella. Bueno, no necesariamente, porque ahí es que voy a llegar. Hay unas reglas que no han cambiado. Las relaciones con un presidente se tratan de establecer lo más directamente posible. Todo gobernador trata de tener o una persona bien allegada al presidente. Muy pocos tienen directa relación con el presidente. Eso es muy raro. El que diga que sí porque se tiró una foto, pues te está vendiendo el cuento. Claro. Pero, por ejemplo, para decirte un ejemplo, cuando Sila estaba, la entrada de Sila era directamente con Karl Rove, que era el senior strategist del presidente Bush. Y Rove conocía a Sila, conocía a Puerto Rico, y Puerto Rico tenía un cabildero que se llamaba Charlie Black, que era muy cercano a Rove. O sea, eso eran reuniones que se daban en la Casa Blanca con la gobernadora y estaba Rove. Y todo el mundo sabía que Rove tenía el oído del presidente. So Rove era el go-to person en la Casa Blanca en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Y ahora sería Lewandowski, que hoy hablamos de él ya mismo, pero Lewandowski es una persona que dirigió la campaña de Trump. Lo que pasa es que Karl Rove en ese tiempo era parte del equipo de trabajo del presidente. Lewandowski no lo es. Sí, pero todo el mundo sabe que lo llama por teléfono para que lo coja, ¿no? Pero lo que pasa es que para hacer un paralelo no sería igual, porque lo que está hablando Carlos es que Karl Rove era la persona que estaba en Casa Blanca, la cual y hacía política pública. Exacto. Y tenía entrada. Ahora. Ok, y si yo quiero hablar del tema, por ejemplo, latino, yo quiero hablar del tema de lo que sea, ¿verdad? Ahora mismo tenemos una situación de que el presidente está diciendo, se acabó y la Corte Suprema le permitió, le dijo, puedes hacerlo, el que tú no puedes ir desde El Salvador, cruzar y llegar a Estados Unidos y pedir asilo político en el país final, o sea, en Estados Unidos, si no lo pediste en México, Guatemala, etcétera. O sea, si tú vas a hablar de ese tema en Estados Unidos, ¿hay alguien le interesa? O sea, ¿hay un go-to person? ¿Es Raúl Grijalva? ¿Quién es? No hay ahora mismo. Bueno, me atrevo a tirarme al medio y te voy a decir, te voy a decir por qué. La Casa Blanca de Trump es una Casa Blanca que, como se ha reportado por personas que se han ido de allí, es totalmente centrada en el presidente. Es decir, el presidente se levanta un día y dice, ya yo estoy cansado de Carlos Mercader. Pues ese día se chavó Carlos Mercader. Pero la semana que viene puede decir, llámate a Carlos Mercader. Y es lo que le pasó a Corey Lewandowski. O sea, Corey Lewandowski estuvo en el freezer. Y de repente, cuando Trump estuvo en problemas, él estuvo ahí. Le pasó con Tom Bossert. Tom Bossert, que era nuestro, como en todo se convirtió en nuestra persona a ir en Casa Blanca. Exacto. De un día a otro. Hermano, estuvo con nosotros aquí. Yo estuve con él el 20 de marzo del 2018. Celebrando, eran los 6 meses después del huracán. Vinimos a hacer toda una inspección. Y él vino a Puerto Rico. Vino aquí, enviado por el presidente. 2 días después, el presidente decide contratar a Bolton y Bolton entra y no quiere a Tom Bossert. Bossert está fuera. Ok, chévere. O sea, digo esto porque a veces uno escucha, yo voy para Casa Blanca
voy a cabildear a Casa Blanca, voy a cabildear al Congreso. ¿Alguien te escucha de verdad? Bueno, O sea, depende, sí, porque, sí, pero sí. tú lo has dicho, por ejemplo, yo sé que Carlos ha ido muchas veces. Digo, Yo- por si acaso, sé que si le llevan medallas y esto no voy a entrar en detalle, pero esto El presidente no bebe, no toma. no es el presidente, pero hubo alguien Su gente, cerca su de gente, él su gente. que se llevaron unas medallas de Puerto Rico. Esto no estoy exagerando, gente, esto pasó. Se llevaron unas medallas de Puerto Rico y por si acaso, de verdad, no estoy exagerando, no es una interpretación acá. En el Air Force One o el Air Force Two, que son los aviones, ¿verdad?, del presidente, se llevaron unas medallas. Y by the way, Alexis Díaz ha creado una edición bien interesante. Ahorita, cuando pueda, Juan Carlos, si puedes hacer un close-up, yo sé que tú puedes allá. Esa medalla es una medalla que, como ven, es conmemorativa del concepto de Puerto Rico y el jíbaro puertorriqueño y la mujer puertorriqueña y demás. Y obviamente, pues medalla tiene con Alexis Díaz, que aquellos que no lo saben, Alexis Díaz es uno de los que diríamos pioneros, uno de los gurús de Wynwood, puertorriqueño. Alexis Díaz ha viajado el mundo entero con sus diseños y la gente de Medalla lo contrató para que les hiciera estos productos, básicamente productos de cómo representar Medalla en Puerto Rico, y el logo de Medalla, obviamente, por si acaso, Medalla ya está hace 5 o 6 años ya en Orlando, ahora también está en Connecticut y otros estados de Estados Unidos. Pronto tenemos información de dónde va a estar entrando la medalla puertorriqueña, obviamente, como ustedes saben. Y en el Air Force One, ¿qué tú haces para convencer al presidente de que te escuche? Si no bebe. No, o sea, no fuma. O sea, no puedes llevarle trabajo puertorriqueño. O sea, ¿cómo tú haces que el ¿Tú presidente... quieres que te dé mi anécdota del...? Mira, déjame decirte una cosa. En octubre, después del huracán, nos tocó ir a ver Casablanca nos invita a tener una reunión allá con los diferentes jefes de agencia y con diferentes personal del gabinete para comenzar a discutir todos los temas de recuperación. Y dentro de la discusión que yo estoy teniendo con la persona encargada de Puerto Rico en ese momento, de Casablanca, días antes estábamos discutiendo que si íbamos a ver al presidente o no. Y la noche antes me dicen, mira, Carlos, finalmente van a ver al presidente, va a ser una reunión bien corta y va a haber una oportunidad, ¿verdad?, de dialogar 5 minutos y va a haber un foro o algo y entonces después seguimos con la reunión. Ya, pues está bien. Pues, ¿qué pasa? Esa mañana comenzó en el Situation Room del vicepresidente. Si tú vas a Casa Blanca y tú vas al West Wing, hay un Situation Room del presidente y uno del vicepresidente. Situation Room es como un búnker donde el Es un presidente va y tiene bunker las donde informaciones. cuando tú entras a la mesa y en la mesa se sientan, ¿verdad?, los jefes, mayormente casi siempre son de seguridad nacional, y al tope de la mesa Cuando está hay o el una situación de presidente o el emergencia, el vicepresidente. presidente va para allí. Una Exacto. situación de emergencia, el presidente va para tomar decisiones. Pues esa mañana, quien primero nos recibió fue el vicepresidente. Y era... Déjame explicar esto brevemente. Yo he estado allí varias veces y la gente supiera cuántos puertorriqueños trabajan en las Muchísimo. comunicaciones. Es bien interesante porque son del Navy, obviamente, y son del ejército, mayormente, las fuerzas de Y de seguridad. servicio secreto. Y servicio Cuando secreto y varios entrábamos a puertorriqueños. Casa Blanca, el servicio secreto, de momento nos veían entrar y rápido que veían que, ¿verdad?, que era el gobernador o que eran de Puerto Rico, rápido se saludaban, tomaban fotos, etcétera, porque son todos puertorriqueños. Bueno, no todos, pero muchos gran parte. puertorriqueños. Y por si acaso no son gente que trabaja para el partido, son gente que trabaja para el establishment del gobierno, o sea, son Correcto. gente que trabaja para darle servicio a quien sea el presidente, independientemente de quién sea el presidente de turno. Me estás diciendo, Bueno, cuando uno va a hablar con pues, el presidente, ¿cómo lograr hablar Esa con él? mañana, lo que pasa es que este presidente, yo me atrevo a decir que Carlos y yo podemos decir, mira, para llegar al presidente debes hacer X y Y, Sí. pero con este presidente que todo es un poco, ¿verdad?, a como él se sienta, como dijo Carlos ahorita. Impredecible. Pues ¿qué pasa? Nos pasa que salimos de la oficina del vicepresidente, nos sentamos en un cuarto a dilucidar ciertos de los planes de recuperación, y a los 5 minutos Mick Mulvaney nos dice, ok, nos vamos a levantar, vamos a ver al presidente ahora. Lo íbamos a ver como 1 hora después, pero nos dijeron, no, es ahora. Y de momento vamos, el gobernador y este servidor, fuimos hacia la oficina oval. Recuerdo que cuando voy entrando a la oficina oval, hay como 7 jefes de gabinete, y ellos mismos decían, pero ¿y qué está pasando? ¿Por qué lo están colando a ellos? Porque parece que iba a haber una reunión de gabinete con el presidente. Pero ¿qué pasa? El gobernador entra. Y yo me quedo en la entrada, el gobernador entra, saluda al presidente, y de momento el presidente dice, Governor, I want to have a press conference with you right now. John Kelly, que en aquel tiempo era el chief of staff, dice, what? Y él dice, Kelly, give me the press corps. Y viene Imagínate Kelly lo y que es empieza. eso, que eso no pasa No. nada más que con este presidente. Bueno, y me dice, ok, now everyone, the sofas. Porque sabes que hay unos sofás. Los que no hablan inglés van a estar perdidos. Está bien, pero, ok, pues nos dicen, ok, ahora todos los que mundo. están aquí vayan a los sofás. Ajá. Y entonces hay 2 sofás amarillos, hay 2 sofás azules, hay 2 sillas amarillas, que es donde se sienta el presidente, ¿verdad?, y el jefe de Estado.
Y entonces ahí sentaron al presidente, al gobernador. O sea, tú me estás diciendo de la conferencia de prensa del presidente Trump, que fue y larga, Ricardo Rosselló, que fue una de esas conferencias de prensa duró 41 minutos con 32 icónica, segundos. que eso no pasa nunca. Nunca, no Eso había fue literal- pasado nunca. Eso literalmente fue que el presidente dijo, voy a hacer una conferencia de prensa ahora y ya. Así fue. Bueno, se tardaron en lo que entraba. Tú sabes que siempre hay un contingente de prensa en Casablanca que por lo general, ellos están en lo que es el salón de prensa y a veces hacen algún lo que le llaman el press gaggle, un gaggle de prensa. Pero por lo general ellos tienen, todos los días hay un itinerario de prensa en Casablanca. Pero en este día, de momento el presidente dijo, vamos a hacer una conferencia de prensa y de nuevo, y se tardaron como 15 o 20 minutos en poder organizarla y prepararla y traerla. Porque a los que han ido allí alguna vez, no sé si ustedes puertorriqueños por si acaso, se puede entrar, es medio complicado, pero se puede entrar. El sitio es pequeño, o sea, la oficina oval no es este lugar gigantesco, nada por el estilo, y allí van 50 miembros de prensa a tratar de todos tener el mejor audio y el mejor video posible. Ok, cambiemos el tema. Pero Sí. para cerrar ese cuento. Pues la realidad del caso, porque a este presidente, ese día él sintió que tenía que hacer eso. O sea, esto era un presidente tan impredecible. Es impredecible. Mira, yo no sé, ¿verdad? Obviamente estamos hoy con la gente de HP Tavern o HP Tavern aquí en la placita de Santurce y le estamos hablando a ustedes de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y uno podrá pensar que es más complicado, mucho más complicado lograr una conferencia de prensa, pero en este caso fue literalmente el presidente de Estados Unidos dijo quiero hacer una conferencia de prensa y se acabó. Y obviamente pues he's the president, o sea, él es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes creen que toma ahora mismo José Serrano? Está planteando hacer una investigación sobre los millonarios que se mudan a Puerto Rico de Estados Unidos. Porque en Puerto Rico, para aquellos que no son puertorriqueños o no lo saben, en Puerto Rico no pagamos impuestos sobre ingreso federal, más allá del seguro social y eso, el payroll tax, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese impuesto en Puerto Rico no se paga, pero eso provocó que entonces una gente en Puerto Rico se le inventara una idea de vamos a traer multimillonarios de Estados Unidos, y tengo que decirlo, fue una idea de un banquero famoso en Puerto Rico que llevaba muchos años planteando esto de inversiones, de esos que ahora perdieron un montón de chavos y mucha gente perdió el dinero. Chavo significa dinero para nosotros. ¿Podemos decir el nombre del banquero? Yo sí, lo sé. dilo, puedes decirlo. Bueno, es una idea de Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, famoso de UBS. Miguel Ferrer llevaba muchos años diciendo que Puerto Rico podía convertirse en una especie de paraíso para millonarios, pero también para artistas, para personas que crearan industria. Esa era la idea. Y la idea era atarlo a la creación de empleos en industria. Lo que pasó es que en el camino, de alguna manera, la ley, como terminó siendo, es que traes al millonario, pero no tienes obligación ninguna de crear realmente economías aquí y de crear. La idea o el concepto era, tú traes un multimillonario de Nueva York a Puerto Rico, un artista de estos a Puerto Rico. Ellos no pagan taxes. No pagan impuestos, pero a cambio de eso vas a crear industria, vas a emplear gente, vas a traer inversión, vas a montar. Básicamente vas a convertir a Puerto Rico en Palo Alto, lo que hoy día. Ese era el concepto. Google, Facebook, todo eso se va a crear aquí. Pero tú sabes lo que pasa cuando, como dicen, hacer legislación es como hacer una salchicha. Tú te comes la salchicha cuando está hecha. Pero tú has visto hacer una salchicha, no, es bien feo. No quiero verlo. Es horrible. Entonces es lo mismo, hacer legislación. Pues hacer esa legislación, al final lo que salió fue una salchicha que a los millonarios les encanta. Pero a nosotros, los puertorriqueños que pagamos taxes, como que no es tan buena y no crean empleo y no hacen nada. Bueno, pues, para aquello, buen provecho. Aquello que estamos ahora. No piensen, por favor, en cómo se hizo la salchicha, ustedes de la comilla. ¿Cómo va a ser? Ok, pues el cuento es que estos millonarios que se mudan a Puerto Rico, pues dice José Serrano, de allá de Nueva York, dice, oye, vamos a hacer una investigación y el Congreso está pidiendo hacer una investigación sobre eso, sobre las finanzas de estos individuos. Honestamente, a mí me gusta la Ley 22. Yo soy de los que cree que es buena si se usa bien. O sea, si se usa para invertir, si esta gente viene a Puerto Rico, a cambio de no pagar impuestos federales y pocos impuestos estatales, pero trae una inyección de inversión, es decir, el gobierno dice, mira, tengo estos 20 proyectos y aquí tengo, dame $10 millones, invierte en esto, hagamos un Google en Puerto Rico, hagamos un Facebook, ¿verdad? Estoy dando ejemplos por así decir. Hagamos estas aplicaciones, estos derechos de autor, todas estas cosas, pues ahí sí. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo, que es lo que dice Dalmau, es, ven, compra las casas carísimas, sí, a menos y ya. Eso no sirve de nada. Ellos lo que hacen es que compran en Dorado o compran en Condado. En Viejo San Juan. Algunos en Viejo San Juan, ¿verdad? Que lo capitalizan. Sí, Jay se ríe, yo sospecho que él se ríe porque él sabe que yo los conozco y comparto con ellos. Entonces, esto es lo que hay y no voy a tirar al medio a nadie. A nadie.
Pero ninguno realmente le interesa invertir nada aquí porque le tienen desconfianza al gobierno, le tienen desconfianza a todo. Al trabajador puertorriqueño, ellos lo que quieren es no pagar taxes. Yo no- Ese es su único pero yo creo que- incentivo. yo creo que- Salvo, hay un Tú no conoces a ninguno que quiere invertir. No, ahora voy. Hay uno que vota. Ahora voy. Hay algo. Yo te ok. estoy hablando de que son miles. Hay un puñado. No, hay un son puñado. miles todavía, son Hay mil y un pico. puñado. Por ejemplo, para poner un ejemplo de uno que es muy público, Nick Prouty, que Nick preside Putnam Fund y básicamente invierte en la En marina, real estate. en real estate, él invierte. Se invierte ¿no? propiedad, y ha generado. Hay más. Hay más. Hay unos cuantos, Hay no los hay, presidentes de compañía que crean empleo, pero se acogen a nivel personal. Y yo los conozco y son personas súper comprometidas con Puerto Rico. Pero el 90% Sí. es- Está aquí mientras le convenga contributivamente. es el paraíso fiscal. Pero de nuevo, Eso yo, es lo que y yo no tendría problema con eso si me estás invirtiendo ahora. Ahora mismo hay un grupo de ciudadanos que se ha formado y el bufete de abogados de Luis Fortuño y un tal Calas. ¿George es que se llama George? George Calas, ¿verdad? George Calas. Él era el asesor contributivo de Paul Ryan cuando Paul Ryan era el speaker en la Cámara. Cuando- y está en Steptoe ahora. Está o sea, en Steptoe. Pues la cosa es que este Estuvo aquí bufete de en Puerto Rico, abogados yo compartí con él llamado hace poco. Steptoe Johnston es uno de los bufetes importantes de Washington y por si acaso pues ellos están allí buscando evitar que se haga una investigación sobre este asunto. Y yo como bartender hoy quiero escucharlos a ustedes qué ustedes piensan de eso mientras me tomo mi medalla porque yo quiero saber, va a haber, esta investigación requiere que se apruebe en Cámara y Senado. Hasta ahora la Cámara aprobó que el Tesoro haga un trabajo sobre eso, pero el Senado no lo ha aprobado. Y Steptoe aparenta estar trabajando para que en el Senado de de los Estados Unidos, no se haga esta investigación y no se apruebe. Está en el lenguaje del comité, no es ley. Bueno, yo creo que todo ciudadano tiene derecho, ¿verdad?, a que se le represente adecuadamente y que sus intereses, ¿verdad?, sean defendidos y promovidos dentro ¿verdad?, del Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido, si ellos decidieron hacer eso, pues bien por ellos, ¿verdad? déjame decir una cosa sobre ese tema, porque obviamente... Lo que no les va a decir Carlos, No, ninguno de los dos Carlos, es que un ex gobernador de Puerto Rico es el que está empujando ese detente, esa investigación, el gobernador Luis Fortuño, y tú no lo vas a decir yo, pero yo lo digo, pues yo soy así, yo soy presentado. Mira, pero quiero aclarar varias cosas para los amigos que nos están oyendo, especialmente los que se acogen a la ley que estamos hablando. Yo creo que si el gobierno de Puerto Rico se comprometió vía una ley a darle unos beneficios a unos ciudadanos, eso hay que honrarlo. Yo no creo que ellos están, que yo sepa, muchos de ellos violando la ley. Simplemente se están aprovechando de una ley que es beneficiosa. Lo que el Congreso está planteando es, vamos a ver si de verdad esa ley tiene el impacto económico. No es que los va a investigar porque están cometiendo un crimen. Si tiene el impacto económico que realmente se prometió. Y ahí yo creo que debe haber esa investigación. Pero yo no creo en criminalizar a la persona que tú le vendiste, ven para acá. Yo creo que la palabra del país fue, ven aquí, acógete esta ley y si te da la gana, invierte. Y algunos han invertido. Pero yo de ninguna manera quiero criminalizarlos. De hecho, mi crítica no es a ellos. Estos son personas, para que tengas ideas, que cambiaron su vida y vinieron de Texas, de California, Mayormente de Nueva York. muchos de Nueva York, que cambiaron su vida y Connecticut. dijeron y movieron sus hijos, algunos, y dijeron, yo voy a vivir en Puerto Rico por esta realidad. Oye, no nada contra ellos, pero si Puerto Rico quiere hablar de un futuro donde los de nosotros, los puertorriqueños que estamos aquí, estamos en igualdad, ¿verdad? Y hablamos de igualdad y hablamos de ciudadanía de segunda clase. No podemos crear una ciudadanía interna de segunda clase. Bueno, Y ahora, para nuestros oyentes, Carlos Dalmau acaba de ingresar al partido. Bueno, PNP, yo- estadista. bueno, yo se lo dije a Mercader. yo le dije, Revelación de la si eso es lo que se necesita, pues vamos. Pero yo le bienvenido, meto. Yo le Ya meto. esta ida ganó. No, yo le Ya meto. esta ida Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Y yo- 2.506 días según Fortuño. Tú sabes que yo estoy por hacer un experimento. Pero hoy esto es un gran triunfo. Pero mira, O sea, esto es un gran triunfo. yo voy a hacer un experimento, lo voy a hacer con Carlos Mercader. Es Ajá. que nosotros de verdad le vamos a meter un año con todo de cabildeo para la estadidad. ¿Tú lo vas a hacer? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Vamos, juntos. mira, pues vamos. Ahora, si al año, Pero estás en cámara. estoy en público. Ahora, si al año, Ajá. eso no se mueve. Este no es el reto de los Espérate. Pero Toda entonces, la comunidad latina que nos está viendo todo- dice, ¿y qué esta gente está hablando? pero todo reto tiene un counterpart. Ajá. Si al año le vamos a meter con todo, el mercader va a decir, le metimos. Ajá. Si al año no se mueve la estadidad,
entonces le vamos a meter con todo a lograr las herramientas de crecimiento económico dentro del estatus que haya. Porque nosotros no podemos poner 20 años más de estar peleando. Yo creo por que una estamos quimera. discutiendo la Guerra Fría todavía. Yo creo que son dos rutas paralelas. Siempre terminamos el mismo tema. Pero estamos de acuerdo en muchas Mira, cosas. no, pero mira, para mí el estatus de Puerto Rico es bien importante resolver y que seamos un estado, yo creo que los puertorriqueños vamos a pedirlo tarde o temprano y Estados Unidos decidirá si lo da o no. Para mí lo importante es, mientras tanto, podemos concentrarnos en las cosas que de verdad podemos resolver. Bueno, lo que pasa es que en el tema de estas leyes, yo creo, y Carlos lo trae, yo creo, muy oportunamente, hay una serie, todas salpican en el tema del estatus, ¿verdad? Una pregunta, ¿ustedes creen que al residente de North Dakota, alguien en North Dakota, está viviendo en North Dakota y dice, let me see what medalla looks like, I want to taste medalla, o sea, yo quiero probarme una medalla en Puerto Rico, y estoy aquí en HP Tavern, vine de North Dakota, y estoy aquí en HP Tavern, en la placita de Santurce, y yo llegué de North Dakota a Puerto Rico y estoy bailando salsa en la placita de Santurce, y de repente alguien me dice, pregunta, ¿tú renunciarías a tus congresistas a cambio de no pagar impuestos federales? ¡Hell yeah, my friend! ¡Hell yeah! o sea, ¿Dónde firmo? Dice. Where should I sign? ¿Dónde firmo? Es como que a cambio de no tener políticos en el Congreso, tú cobras impuestos federales. Pero entonces le dices, y tu tax rate estatal va a ser más que el federal estatal. Por eso depende del Estado. Entonces ahí eso van a decir, espérate. Eso depende del Estado. Vítame espacio que voy deprisa. Mira, eso es como New Hampshire, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el motto de New Hampshire? Live free or die. Live free or die. Entonces, no tienen sales tax. ¿Tú sabes eso? No tienen sales tax. Y los taxes son bajos. Porque ellos dicen, los taxes son bajos y así los servicios son moderados y un estado pequeño en gobierno. Eso de aquí, aquí lo que realmente uno de los grandes retos es que el político corre una campaña y en los mítines lo que la gente le pide es empleo. Yo quiero, ¿a dónde vas a meter a mi nene que se graduó y no tiene empleo? Y esa es la tragedia, porque si hubiera una economía más robusta, pues no hay que estarle pidiendo al político empleo. Tienes empleo en los lugares. Pues en New Hampshire, si eso yo le dije a varias personas, esto de Live Free or Die está chévere, porque no hay impuestos. O sea, porque los impuestos son bien bravos. Porque Live Free or Die con un montón de impuestos no funciona. Sí, es el concepto de un estado donde el gobierno, su rol es bien limitado. Y tú encargas de tu vida, yo te doy policía. Los bomberos y policía. Lo demás es responsabilidad tuya. Y salud básica, ¿verdad? Medicaid básico. Sí, te la da, porque... Y una buena educación. No, hay un buen sistema. allí tú sabes que hay que tener un buen plan. O sea, fíjate de eso. Sí, pero o sea, pero sí. Pero unos chavitos de Medicaid. Sí, te dan. Y sí te es que ese es el problema, que nosotros aquí nos gusta el que el gobierno te dé el Medicaid, pero en la mayor parte de los estados, el Medicaid, la verdad es que representa una fracción de lo que representa en Puerto Rico. Bueno, porque las economías son más grandes, claro. pero vis a vis, en porcentaje de participación en Medicaid, Puerto Rico, en dinero, de Puerto Rico versus cualquier otro estado, Puerto Rico recibe entre 18 y 22% de lo que reciben los estados. Sí. Y digo, escúchame, quizás el sistema de salud, la industria de la salud de esos estados es mucho más grande, mucho más, ¿verdad? Y mejor servicio, etcétera. Pero la verdad es la verdad. Y en el tema de fondos federales que entran para subvencionar el sistema de salud del estado, es muchísimo más dinero que en Puerto Rico. Y eso me lleva, sin duda, tenemos un problema de Medicaid histórico. Eso está ahí, la tarjeta de salud vital que recibe 1.3 millones de puertorriqueños, pues depende de sus fondos de Medicaid. Esa es la verdad, Mondri y Ronda, así que nosotros vivimos en gran medida, nuestro sistema de salud depende de que los fondos de Medicaid lleguen a Puerto Rico ahora. De otra parte, se está discutiendo, en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, la ley 154, que es una ley que se aprobó en Puerto Rico bajo el gobierno de Luis Fortuño para allá para el 2011-2012, pero realmente 2010 fue que se aprobó, pero 2011 fue que entró en vigencia como tal el pago de los impuestos mayor. Estamos hablando de $2,000 millones que para los fines de Puerto Rico es cerca de 25 o 20% del ingreso del gobierno. Estamos hablando de una cantidad sustancial de dinero para Puerto Rico. Ahora mismo está ese debate en el Congreso de qué van a hacer, si se va a aprobar o no para Puerto Rico, específicamente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se va a aprobar el que las empresas que están aquí foráneas, es decir, las empresas que están aquí farmacéuticas mayormente, que son las más importantes, van a poder seguir contando con un crédito en la planilla federal cuando llenan sus taxes. Complejo que eso no es eso, lo simplifico así. Puerto Rico, tú pagas unos impuestos aquí, vas al gobierno federal y los deduces allá. Cuando tú eres una corporación foránea, es decir, una farmacéutica. En la planilla federal, el secretario del Tesoro Manucci nos está diciendo,
Se acabó eso de que tú puedes deducir acá lo que pagas en Puerto Rico al 100%. Pregunta. Se ha planteado que lo quedan 6 meses más a ese asunto. Se ha planteado que no es verdad que se dijo 6 meses. Estamos hablando de uno de cada $5 que tenemos en el bolsillo, lo cual es algo brutal, es significativo. ¿Va a aprobarse una extensión? ¿No va a aprobarse una extensión? La gobernadora tiene un plan. Se está hablando de que para el 2021 no podemos contar con ese crédito 100% y por tanto estas farmacéuticas se van. Estamos hablando de 50,000 empleos bien pagos en Puerto Rico. ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, ese tema responde a una política contributiva que no es específica a Puerto Rico. Y lo cierto es que no se le puede echar toda la culpa a la gobernadora que lleva un mes y pico ahí. Eso ya el Tesoro le había advertido al gobierno de Puerto Rico, mira, busquen maneras de sustituir este dinero. Y en algo había sido exitoso el gobierno en extender eso y, ¿verdad? Carlos ha sido parte de ese esfuerzo. Pero yo, cuando tengo que reconocer algo, lo voy a reconocer. Y en eso el gobierno pudo. A veces en Washington tú no puedes confrontar a una pregunta, sino lo que tú quieres es ganar tiempo. Ganas tiempo y lo que pasó aquí es que se creó esta expectativa de esa reunión y de repente ya parece ser que el Tesoro dijo el tiempo se acabó. Bueno, no sé qué opina Carlos. Por si acaso duraba hasta el 2016, se ha extendido más. Hasta el 2027 por ley de Ricardo Rosselló. Mira, cuando entramos como administración, en enero, yo creo que como en enero 23 o enero 24, ya que Mnuchin había sido acabado de nombrar. Estábamos en Washington y conseguimos una reunión con él. Así que llevaba como 3 o 4 días en la oficina. Y Mnuchin, cuando nos sentamos con él, estaba él y 2 asesores más de él, uno de ellos que era de carrera, que venía trabajando los temas de Puerto Rico previo, bajo Antonio Weiss, que todavía está allí. Y él era, digamos, la memoria institucional del Tesoro en el tema de Puerto Rico. Y Mnuchin nos dice, yo creo que fueron 2 cosas. Y las repitió 4 veces. No importaba lo que le dijéramos, él repetía lo ¿cuándo mismo. vas para Puerto Rico? Bueno, tal cosa. Y decía hay que trabajar los temas de la Junta y tienen que trabajar la 154. Y volvíamos y hablábamos y decía, hay que trabajar los temas de la Junta y hay que trabajar la 154. Él tenía unos talking points, eran 2. Eran 2. Sí, más nada. Entonces, obviamente... Todos tenemos un pan así. Sí, que lo único que puedo hablar son de 2 temas. Sí, 2 temas y vuelve con eso. Y no, es que ahí siempre es con la jeva, la ex. Que yo soy ese pana. Yo soy ese pana que siempre está con la ex. Pero quiero que después de eso... Después de eso... Estamos aquí en HP también. Mira, tráeme la... ¿Cómo se llama la pizza de tripleta? La pizza de tripleta, por favor. El ambiente. Que yo hago las penas más con la tripleta que con la medalla. Ajá. Mira, el tema es que posterior a eso, obviamente, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos porque así fue la reunión. E inmediatamente le dimos seguimiento con el equipo de trabajo. Y entonces comenzó ya un proceso yo creo que de más educación en términos de lo que representaba la 154 en Puerto Rico, cómo se vería afectado Puerto Rico si eso se hubiese eliminado inmediatamente. Y entonces comienza una serie de reuniones con personal asignado específicamente a esto, en el Tesoro y con las personas que estaban trabajando en ese momento en el Departamento de Hacienda del Gobierno y con algunos asesores. Y así continuamos, viene el huracán y lo que para nosotros en algún momento había sido como un llamado a decir, mira, eliminen esto pronto, identifiquen una solución inmediatamente, se posterga. Si va a ser a mediados de ese año, se postergó hasta finales, viene el huracán, dicen olvídense de esto, no lo vamos a tocar ahora, y entonces ya el año siguiente comienza de nuevo la discusión, logramos de nuevo postergarlo, y entonces obviamente ahora, la primera vez que viene la gobernadora, yo entiendo que el Tesoro simplemente le está diciendo a la administración, miren, previo habíamos dicho esto, no nos hemos olvidado, está en el tapete, sí, no tenemos que seguir trabajando a identificar una solución. Ahora. Pero para que tengamos la idea, o sea, eso es como que tú ganas 2.500 pesos al mes y de repente el jefe te dice que tienes que contar de pronto cuál es tu plan para yo cortarte 500 pesos de tu sueldo. Y déjame decirte, o sea, y el Tesoro... de 2.500 bajar a 2.000 pesos al mes es una gran diferencia. Y el Tesoro lo reconoce.
el Tesoro reconoce y lo ha hablado con miembros de la Junta de Control Fiscal, lo ha hablado con el gobierno de Puerto Rico y tengo que decirte que del Tesoro, ¿te acuerdas que lo hablamos la última vez? Que me decía que quizás tú tienes una opinión de que Mnuchin no era muy amigo de Puerto Rico. Yo digo que el del Tesoro es de donde más recursos han salido para Puerto Rico para ayudar y particularmente en este tema. Hay gente trabajando este tema, que buscando soluciones para ayudar a Puerto Rico. Del Tesoro fue que salió también el crédito a los empleadores para lo que fueron víctimas del huracán y son un montón de millones de dólares para Puerto Rico. Mira, yo tenemos que ir terminando, así que no quisiera estar mucho más rato, pero sí quiero dos temas por encima. Uno de ellos, hay un tuit que Carlos Dalmau escribió y alguien metió a Nidia Velázquez y alguien metió a Gigi Fernández y todavía eso está picando. Porque los temas de Puerto Rico, tú puedes, o sea, tú vas al Washington, tú vas al Congreso y el tema de Puerto Rico, si hay alguien que siempre lo atiende es Nidia Velázquez. Entonces tú no puedes convertir a Nidia Velázquez en tu enemiga si tú quieres adelantar los temas de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Nidia Velázquez ha sido considerada, Nidia Velázquez es una jibarita de Yabucoa, Puerto Rico, pero es la congresista de Nueva York. Una de los tantos, ¿verdad? Pues en Nueva York hay 27. Exacto. Y en Nueva York, hay que decirlo, en Nueva York, Nidia Velázquez es una del equipo de Pelosi, bien cercano a Pelosi, al punto de que fue considerada la cuarta congresista más poderosa en los Estados Unidos por su cercanía a Nancy Pelosi. Y eso es, o sea, Nancy Pelosi es la jefa, y Nidia Velázquez es esa persona que tiene ese appeal de Puerto Rico todo el tiempo. Y como que Gigi Fernández, la famosa tenista que es, sin duda, medallista de oro por los Estados Unidos, medallista de Puerto Rico cuando jugó por Puerto Rico también, la mejor doble de la historia quizás, o entre las mejores con Merillo Fernández, con Martina Navratilova, etcétera, etcétera. Gigi Fernández le dispara a Nidia Velázquez un insulto. Le dice hipócrita. Y 20 cosas. Entonces Nidia Velázquez le contesta diciendo, mira, pero tú no me has pedido una reunión a mí, pediste una reunión con los republicanos. Nidia Velázquez le dice, pero yo te pedí una reunión y no me la diste. Y entonces ahí se forma, ¿verdad? Y whatever. A mí sí me preocupa un poco el que cuando vamos allá a Washington vayamos desorganizados y Gigi no pareció estar muy organizada. Carlos, no sé cómo tú lo ves, Carlos. Mi experiencia con Nidia Velázquez es que siempre tuvo puerta abierta a nosotros, a los temas de Puerto Rico. Era una persona difícil, o sea, nosotros éramos un gobierno estadista, ¿verdad? Y definitivamente donde no vemos igual es en el tema del estatus. Y así que... Nidia no es de la que empuja el estado de Puerto Rico, no es José Serrano. Ella es antiestadista, y esa es la verdad, y eso lo voy a preguntar a ella misma. Aunque recientemente ha hecho algunos comentarios, yo diría que ha cambiado un poco su visión en torno al estatus, no necesariamente de favor de la estadidad, pero sí que ha sido más abierta, pero no es estadista. Y obviamente pues nosotros sí teníamos esa diferencia. Lo que sí te tengo que decir es que cuando le pedíamos una reunión a Nidia, cuando le pedíamos un apoyo a Nidia sobre alguno de los issues de Puerto Rico, uno de los issues de Puerto Rico, ella lo daba. Incluso ella en el primer paquete de ayuda para la recuperación de Puerto Rico, ella votó en contra de ese paquete. Ella votó en contra, ella lo explica porque en aquel momento ella tenía, ¿verdad?, unas diferencias con otras medidas que estaban dentro de ese paquete. Su distrito tiene mucha gente dominicana y mucha gente latinoamericana, y ella es una de las portavoces de la comunidad latinoamericana. Diríamos que el puertorriqueño Luis Gutiérrez era el portavoz principal de la comunidad mexicana, pero ella también tiene una comunidad dominicana en su distrito, que no es la principal, pero ciertamente es grande. Pero y ella plantea que en ese proyecto de ley había unos dineros para Puerto Rico, pero también había un lenguaje en contra de los inmigrantes. Y entonces pues ella no iba a permitir votar a favor de una parte y otra no. O sea, que ella esa fue su decisión. Ahora, dándole fast forward a eso, dándole para adelante, entiendo que ella es una persona que uno tiene que contar con ella para cuando uno tiene que impulsar medidas que son en beneficio de Puerto Rico. Como por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo rapidito. Un día fuimos a hablar del caño. Y no sé si tú sabes que el Army Corps, el cuerpo ingeniero, decidió no escoger el caño Martín Peña como uno de los proyectos que iba a darle el paldarazo. Pues fuimos donde Nidia nos tuvo 20 minutos, yo le dije, Nidia, el caño necesita nuestra ayuda. Y Nidia incluyó, sin pensarlo, dinero para el caño en el proyecto suplementario más reciente. Para quienes no saben, ¿verdad? El caño Martín Peña es una de las zonas más pobres de todo Puerto Rico y un montón de gente vive allí. Y es una zona, ¿verdad?, que se ha necesitado ayuda hace muchos años y no se ha resuelto. Nos tenemos que ya ir yendo, pero antes de irnos,
Carlos, como el tweet fue tuyo, Pero ¿por eso qué tú fue- no las invitas a Gigi y a Nidia a tomarse una medalla y comerse la pizza de tripleta en HP Tavern aquí en la Plaza de Santurce? Mano, nada mejor que eso. O sea, eso hacemos un beer, ¿cómo es? Beer Fest. No, hacemos, ¿cómo se llama Mira. lo que ustedes hacen? Un pizza and beer fest. Con yo ellas creo dos que aquí. yo, Eso es un honrón. yo creo que yo lo grabo. Yo creo que yo podría lograr eso, pero te voy a decir que es bien extraño porque yo estuve en Washington esa semana y coincidí con el esfuerzo del gobierno, especialmente el tema de salud, que es uno de los temas que yo trabajo más fuertemente. Y estaba todo el mundo bien portado, sintonizado, siguiendo ¿verdad? El libreto. Y Gigi estaba con el tema de la estadidad y le había ido relativamente bien. O sea, a mí me simpatiza Gigi, es una persona que es Y deportista. ahora que eres estadista, más Pues, todavía. tú sabes. Incluso yo lo que digo es, hay veces que uno está peleando por algo y se le olvida que a veces no hay nadie peleando en el otro lado. Ya. Hay un mito en el estadismo que los populares están allí serruchando el palo. ¿Dónde? ¿Dónde están los populares A eso serruchando? no me ¿Qué gusta, ¿dónde palo? están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces yo sé eso. Bueno, yo creo que Pero, también, pero no ¿qué es un pasa? mito. No, Ahí, pero yo creo que en el caso de Gigi, Bueno, pero no hoy tenemos día que ir ya- así, no vamos a entrar en pero- eso, pero quiero además terminar- de que es una pelea muy local, pero sí quisiera que planteáramos lo siguiente. Yo creo que Gigi se merece una nueva oportunidad, en Claro. mi opinión. Porque Eso me fue lo que parece que pasó. pudo haber estado asesorada por una gente que Eso- le metió leña, ¿verdad? En Eso, su lo que en le su pasó a oído, ella, cizaña. a mí me parece que lo que le pasó a ella fue que ella está entrando ahora en un mundo que ella todavía no conoce bien, y es el mundo de la política. Y en la política tú tienes que decidir, cuando tú vas a cazar una pelea, por Ya. decirlo así, tienes que coger muy bien. Y Nidia Velázquez no era la persona para hacer eso en esta etapa, sobre todo Por eso te digo, cuando... con una medalla Sí, y una pizza de tripleta aquí en HP Yo creo que se Tavern, puede. bueno, hoy aquí lo salió en resolvemos. Twitter que parece que se van a reunir. Pues eso es. Así que- Podemos hacerla aquí. así Yo la que- grabo. Ah, con mi madre. Yo ah, quiero. ya, vamos la a Blanquita llamar ahora a Santurce, Nidia, yo me a ver. encargo ahora de hablar con Nidia. No tengo el número de Gigi. ¿Tú tienes el número de Gigi? Conseguimos allí. Lo Ya está. conseguimos. Y la traemos aquí. Es más, yo le pago el pasaje allí. No en primera clase allí. No es para tanto. puede ser un buen comienzo. ese- Pues, yo lo único que pienso es que las relaciones mejoran todo siempre que tomamos una medalla y con la pizza de tripleta. Gracias, gente. Esto es Vota Latino, lo hacemos con cariño desde Puerto Rico. Somos la segunda comunidad latina en número, ¿verdad? En los Estados Unidos, después de los mexicanos, vamos los puertorriqueños. Así que tenemos que insertarnos y unirnos los mexicanos y puertorriqueños y demás, porque si no, no vamos a lograr ninguna de nuestras causas. Así que uniéndonos sí podemos lograr muchas causas para los latinos, especialmente en estos tiempos tan complicados, con una presidencia tan diferente a lo que históricamente ocurrió. Vota Latino desde Puerto Rico. Adelante.